he was completely wrong because every time he was in the same room with him, he got weak in the knees. We can't have a president that gets weak in the knees with Putin. We have to have a president that's going to be strong with Putin in every sense of the word. Señores, ¿qué pasa cuando Vladimir Putin decide mandarle un mensaje directo a Donald Trump, diciéndole que su plan de paz no sirve? Un caos. Lo mejor de todo esto es que este mensaje no es cualquier indirecta. Según reportes recientes, esto salió directamente de un magnate cercano a Putin, el cual pues está que se burla. Exigencias, tácticas psicológicas, muchos factores. Vamos a desmenuzar todo lo que está ocurriendo aquí, cómo es que todo esto afecta no solo a Trump, sino que a la política global, la guerra en Ucrania y la posición de Estados Unidos en todo el mundo. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque les traigo todos los detalles más importantes. Pues bueno, vamos directo al grano. Según un artículo del Financial Times, Vladimir Putin, a través del magnate ruso Konstantin Malofev, dejó claro que cualquier intento de Trump por negociar la paz en Ucrania será rechazado a menos que Estados Unidos haga enormes concesiones. Ahora bien, ¿qué son estas concesiones que buscan? Básicamente que Ucrania deje de recibir el apoyo militar y que incluso Zelensky, presidente de Ucrania, sea removido del poder. Eso no es todo. Según las declaraciones de este señor, las negociaciones no deberían centrarse solo en Ucrania. Rusia quiere discutir todo el futuro del orden mundial. Es decir, ellos están exigiendo que se cambien las reglas del juego a nivel global, colocando a Moscú en el centro de todo. Entonces ya esto nos puede llevar a una serie de preguntas. ¿Por qué es que Putin se siente tan confiado como para mandar un mensaje tan desafiante? Pues bueno, según los analistas, Putin cree que Trump es débil frente a él. En el pasado, Donald Trump ha mostrado cierta sumisión frente a Putin. Esto no es secreto a voces, ¿no? Algo que ha sido un tema constante en medios internacionales. Ambassador, you were the ambassador to the United Nations during the Trump administration. Are you and the former president on the same page when it comes to Russia? Not at all. I mean, it's amazing to me how weak in the knees he is when it comes to Putin, because you look at the fact he has yet to say anything about Navalny's death, which Putin murdered him. It's what he does to his political opponents. He's yet to say anything about seizing Russian assets and allowing that money to go to Ukraine. Why would you not want to have those assets seized? It's sitting in Congress. He should be calling for that. He doesn't talk about anything. All he does is go on late night rants talking about his court cases. And Steve, that's the problem. We have Russia sitting there doing things. They're now surrounding the Baltics, which if they go and invade the Baltics, those are NATO countries that puts America at war. We have to prevent war. We've got China doing these cyber attacks. We're seeing all of these things happen, and Trump's doing late night rants about his court cases. He's going to be in court for the rest of the year. We can't be distracted. But more of that, that's why I continue to say if Donald Trump is the nominee, he can't win. He won't win a general election. And the focus we need to have is how do we protect Americans? How do we prevent war? How do we get the border secure? How do we get our economy back on track? Not his personal grievances. Sure. Ahora bien, no solo Putin está metido en esto. Los medios rusos están haciendo su parte. Y pues, están jugando mucho con la imagen de Trump. Según la periodista Julia Davis, experta en analizar la televisión rusa, los programas de noticias, los programas de análisis en Rusia, prácticamente, amigos, están ridiculizando constantemente a Trump y a sus decisiones y hasta su círculo interno. Por ejemplo, se burla de su gabinete, ¿no? Algunos comentarios rusos describen al enviado de Trump, que es Kate Kellogg, como un halcón viejo y desplumado. No solo critican su capacidad para negociar, sino que siempre lo hacen ver de una manera humillante. También se burlan mucho de la celebración de ciertos aliados de Trump. Por ejemplo, figuras como Kash Patel, que es el que Donald Trump ha propuesto para dirigir el FBI, han sido elogiadas como un fuego total por los medios rusos. Incluso lo describen como parte de un equipo de ensueño radical que podría hasta beneficiar a Rusia.
Какая отличная команда идет вместе с Трампом. Пустить? Они Америку за полчаса разберут на кирпичики. Ну прям молодцы. Вот номинант на пост главы ФБР Кеш Патель просто зажигает. Следы ФБР стали чертовски большими. Самая большая проблема, вероятно, возникла из-за разведывательных служб. Я бы убрал этот компонент. Я бы закрыл здание ФБР Гувера в первый же день и открыл бы его на следующий день как музей глубинного государства. Я бы взял 7000 сотрудников, которые работают в этом здании, и отправил бы их ловить преступников по всей Америке. Будьте копами, вы же копы. Идите, будьте копами. Юстиция такая же история. Что все эти люди здесь делают? Приводите правильных людей, также нужно урезать правительство. Ну, красавчик. Очень хорош. Кеш Патель, да? Вот взяли его сейчас, его планируют, этого парня. Я его тоже лично, я полностью за то, чтобы он пришел вместо Кристофера Рэя в ФБР. Это еще один человек, там один такой же уже будет в Министерстве обороны. Luego de los ataques personales, creo que este es el golpe más bajo porque los medios rusos han estado mostrando imágenes muy fuertes, por así decirlo, sobre Melania Trump, esposa de Trump. Lógicamente el único objetivo de esto es humillar públicamente a Trump. O sea, tan solo imaginen el nivel de juego psicológico que están utilizando. Y esto no es casualidad, amigos. Estas tácticas buscan enviar un mensaje claro que Rusia quiere mostrar que tiene el control de la narrativa. Entonces aquí es donde podemos entrar a comparar estrategias, ¿no? Por un lado tenemos a Trump, quien ha prometido públicamente que pondría fin a la guerra de Ucrania tan solo en el primer día tras que vuelva al poder. Pero pues, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. El problema es que Trump no parece tener realmente un plan claro. Y Rusia ya ha dejado claro que cualquier negociación va a incluir exigencias extremas, retirada del apoyo militar estadounidense a Ucrania y posiblemente esta reconfiguración del orden global. Entonces, ¿realmente puede Donald Trump cumplir esta promesa sin ceder ante Putin? Por otro lado, pues está Biden, ¿no?, quien ha optado por lo que algunos llaman como la estrategia del gran garrote, muy popularizada por Theodore Roosevelt. Biden evita prácticamente los gestos grandilocuentes y el drama, pero ha mantenido este firme apoyo a Ucrania y ha fortalecido las alianzas con Europa y la OTAN. El resultado, pues, Biden actúa con cierto nivel de estrategia hasta última hora y Donald Trump parece estar atrapado en un juego de humillaciones, manipulaciones por parte de Putin. Ampliemos un poco la perspectiva. Esto no solo es Trump, Ucrania y Rusia. Lo que Rusia está haciendo es parte de un juego mucho más grande. Malofev, este magnate ruso que habló con el Financial Times, lo dejó muy bien en claro. Rusia quiere discutir no solo Ucrania, quiere discutir su influencia en el Medio Oriente, su relación con China, el reconocimiento de que Ucrania pertenece a la zona de intereses del Kremlin. O sea, en pocas palabras, Rusia está buscando redibujar el mapa político mundial a su favor. O sea, incluye formar alianzas estratégicas con países como China, aprovechar cualquier grieta en las relaciones internacionales del Occidente. ¿Y dónde encaja Trump en todo esto? Para Putin, Donald Trump es este vehículo, con lo que va a lograr sus objetivos. Ya sea tanto por debilidad como por estrategia, Rusia parece estar muy convencida de que puede manipular a Donald Trump para sus propios fines. Amigos, lo que estamos viendo aquí es más que una simple rivalidad entre líderes, es un choque de titanes a nivel global. Cada movimiento importa. Putin está usando todos los recursos a su alcance: propaganda, humillaciones públicas, exigencias extremas para intentar posicionar a Rusia como la fuerza dominante en el mundo. Tan solo pregúntense, luego de este cortometraje que mostraron en la propaganda rusa sobre Melania Trump con fotos más 18, ¿por qué Trump no ha dicho nada sobre esto? ¿Por qué no se ha quejado o no ha salido a decir que no toleraría este tema? La gran pregunta para ustedes es la siguiente: ¿qué tan preparado está Donald Trump para enfrentarse a esto? ¿Podrá cumplir
sus promesas o está cayendo en un juego que no puede ganar? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, pues recuerda que si te pareció interesante este análisis, no olvides darle un like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Así nos ayudas a crecer y seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.